directo y amigo entrañable con nosotros, y para que desarrolle su exposición 5.000 años de Sicus y Antaras, nuevos hallazgos, el doctor José Carlos Vilcapoma. Un aplauso para él. Bienvenido, doctor Vilcapoma. Buenos días, en principio a nuestros hermanos de la CAN, a todos los representantes de las instituciones, a la Escuela Nacional de Folclore, en la persona de Roel Tarazona, que tan gentilmente siempre extendió su mano institucional, a Hernán Amato Lazábal y a todos nuestros ponentes que en verdad prestigian este certamen. Esta mañana yo he querido traerles algo siempre señalando lo siguiente. En principio yo no soy arqueólogo, soy antropólogo. Sin embargo, la casualidad me llevó a encontrar algunas antaras desde miles de años atrás. Y entonces lo único que hice es recopilar y ahora se los traigo para que ustedes, que son especialistas en el tema, que mejor que nuestros ejecutantes, sepan que también en distintas culturas anteriores a la nuestra se cultivó y se elaboró la antara, el sicu o zampoña, como se dirá más adelante. Revisando las crónicas del siglo XVI, y como dice muy bien el doctor Hernán Amato, lo cierto es que en 1532 se marcó un choque dispar, es decir, un enfrentamiento entre los grupos nativos, vale decir, las culturas originarias y los que vinieron allende los mares. Entonces, el tema fue que los que vinieron, cuando encontraron una serie de ritos, expresiones festivas, danzas, formas rituales de adoración a nuestras deidades, es decir, a nuestros dioses, ellos inmediatamente nos vieron como idólatras, nos vieron como negativos, nos catalogaron como que éramos simple y llanamente hijos de los dioses negativos. Entonces, por eso es que cuando comienzan a describir ellos en sus crónicas cómo era nuestro comportamiento, ellos dirán lo siguiente, respecto a, por ejemplo, los instrumentos musicales que en el siglo XVI vamos a encontrar. Uno de los cronistas, el cura Arriaga, que va a ser uno de los extirpadores de idolatría, dirá lo siguiente, que hacen fiesta a sus huacas con varios instrumentos, lo festejan con muchas trompetas de cobre o de plata, muy antiguas y diferente figura y forma que las nuestras. Tienen caracoles grandes que también tocan, que llaman antari y pututo, se refieren al antara, y otros pincuyos o flautas de hueso y de cañas. Más adelante, una relación de un anónimo, un documento anónimo, dirá lo siguiente: al mismo tiempo que adoran a sus huacas, cantan los cantores muchos cantares, tañían trompetas y cañas, bocinas hechas de caracoles grandes y cornetas. Cuando era menester de hacer procesión, llamadas huancaya o tomari, salían acompañados de los demás ministros, así yanahuilcas como huatus, y estos llevaban andas donde iba el ídolo. Pero más importante es la crónica del mismo Garcilaso, que más adelante, cuando él está en España, antes de los 50 años, empezará a escribir en su famosa crónica, al que le titula La verdadera relación de los incas. Exactamente el título es Los comentarios reales de los incas, para decir que esto es lo real y lo verdadero sobre los incas. Dirá lo siguiente:
De música alcanzaron algunas consonancias, las cuales tañían los indios collas, se refiere al altiplano, los indios collas, o de su distrito en unos instrumentos hechos de cañutos de caña, 4 o 5 cañutos atados a la par. Cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos. Estos cañutos atados eran 4, diferentes unos de otros. Uno de ellos andaba en puntos bajos y otro en más y más, como los 4 voces naturales, triple, tenor, contralto y contrabajo. Más adelante seguirá haciendo mención a esta expresión compleja de tonadas. Lo cierto es entonces que cuando llega a España encuentra que por este lado del Perú había una forma muy especial de la división de las comunidades o de los pueblos. Eran una división por mitades, es decir, mundo de arriba, mundo de abajo, barrio de arriba, barrio de abajo, o izquierda y derecha. En tal sentido es que la tonada que se va a encontrar para lo que son las antaras y los sicus, que es una denominación aymara, básicamente es de diálogo, es decir, un solo instrumento no sonaría nada si no es que tiene su complemento, y a partir de esa complementariedad aparece la melodía cuando esto es un conjunto. Lo que quiere decir entonces que la expresión de la música también está acorde a cómo vemos el mundo, a cómo entendemos nuestro entorno, lo que los especialistas le llaman la cosmovisión. Entonces diríamos que nuestros sikus en verdad son la mejor expresión ritual, mágica, religiosa, que combina la forma especial de ver el mundo, pero a la vez a todos nosotros nos conlleva o nos induce al diálogo. Estas consideraciones breves, mis queridos amigos, nos invita a pensar que en efecto, algunas veces cuando nosotros hemos trabajado con el grupo de los Ruralcaya, de seguro en este congreso se analizarán varios aspectos que son importantes. Primero, el instrumento como tal, estas divisiones del mismo instrumento, cuando se habla del chili o del malta o del zanja. El chili, su subsecuente clasificación del bajo chili o el contrita, y el malta, el bajo malta, el contra o el contramalta, o el zanja, bajo zanja, el taika o contrazanja, que son en verdad clasificaciones que ustedes de seguro lo saben respecto a cómo se estructura el mismo instrumento, qué mensaje lleva. Eso es un tema que hay que discutirlo, hay que saber. Pero otro tema es lo que acabamos de ver con nuestros hermanos de Taquil. ¿Qué significa la vestimenta? ¿Por qué los penachos altos? ¿Por qué alguna vez los grupos se ponen, o los plumajes de aves exóticas que en el incásico tenían alguna significancia? ¿O es como dicen algunos, que en efecto es el plumaje del cóndor, y que esta no solo significaba el contacto del mundo de aquí con el mundo de arriba, sino básicamente también que la caña del plumaje del cóndor servía como instrumento, como un pito, porque muy bien está dicho que en efecto en la chirimía, que es un instrumento del cual algunos dicen es prehispánico, como lengüeta para el sonido está en efecto la pluma del cóndor. Podemos hablar entonces que en efecto esa otra vertiente de cultura tiene mucho que ver con el vestuario. ¿Y por qué es que se ondea muchas veces una especie de bandera que en el prehispánico se denominaba la huífala, y que tiene que ver seguramente con expresiones festivas, rituales y religiosas? Pero otro tema probablemente va a ser ya la misma representación festiva. Yo he encontrado un dato que me parece sumamente importante de algunos instrumentos del prehispánico, y que tiene que ver con algunas crónicas, y que algo ya se dijo, y Hernán Amat, con la sabiduría que le caracteriza, maestro
comprobadamente teórico y productivo, decía, está asociado los sikus a los ritos fúnebres. Claro, y es que en la crónica del padre Velasco, que es un cronista, se habla ya que en efecto, acompañando a los sikus, habían instrumentos musicales como la quindia, especie de guitarra, tambor le pone allí, tambor de guerra, el chilchile, sonajas y cascabeles, puncuyo, flauta, guayyaco, flautón, quipa, trompeta, pero ahí le llama ayarichik, 7 pequeñas flautas unidas, la mayor de un palmo de largo y las demás gradualmente menores. Lo que significa entonces que nuestros famosos ayarachis, probablemente que tienen otro tipo de instrumentación, quede como rezago expresivo de lo que es el ayataki. Aya es nuestros muertos, el ayarachi como un tipo de una denominación probablemente en esa época genérica para referirse a un tipo de música acorde a estas expresiones rituales básicamente fúnebres. Aquí también el otro cronista, el padre Bernabé Cobo, habla de el pincollo, el pífano y la antara, la flauta corta y ancha. Muy bien. Entonces, nosotros encontramos que a través de la etnohistoria, que es esta disciplina que revisa las crónicas del siglo XVI, sabemos que el instrumento estaba asociado a un elemento ritual básico. En algunas circunstancias a lo fúnebre era la expresión máxima de la dualidad de espacios y que estaba hablando de esa famosa de ese famoso diálogo de espacios o del tinkui, que es una forma expresiva para hablar de lo que significa para nosotros, lo que significa nuestra cosmovisión. En tal sentido, con este preámbulo nos hemos acercado en algún momento a unos vestigios arqueológicos que es materia de exposición gráfica esta mañana. Hace más o menos 3 años o 4 me hicieron director del Museo de Antropología y Arqueología de los Orígenes de la Agricultura de la Universidad Agraria donde yo trabajo. No me di cuenta del gran aporte que me hacían a mis conocimientos, pero cuando llegué era el archivo, nada más ni nada menos, y todos los vestigios del gran maestro Frédéric Angel. Frédéric Angel es uno de los arqueólogos que ha trabajado incesantemente más de 50 años, porque él llega para la década del 50 al Perú y trabaja en la costa central, básicamente en la costa central y en los desiertos. Él ha hecho una cantidad de investigaciones que todavía son inéditas. Conversando con el personal que estaba allí, entonces, siempre nuestro interés con los instrumentos musicales, en efecto, encontramos que en los archivos y en los depósitos de los vestigios arqueológicos de Frédéric Angel estaban muchos instrumentos musicales que todavía no se conocen, si bien están catalogados, todavía no tiene conocimiento la ciencia. En este caso, por ejemplo, hay una quena de chilca y el fragmento de una flauta hecho en hueso de ave que data de 6.000 años. Así, una infinidad de instrumentos y que para esta ocasión hemos traído algunas de ellas que tienen que ver con antaras, porque esta mañana hablaremos en torno a ello. Claro, lo que les va a sorprender a ustedes es que de seguro vamos a encontrar solamente, cuando uno dice hemos encontrado las antaras, inmediatamente se imaginan unas antaras tan bien elaboradas y tan bien mostradas. Lo que tienen que entender es que en el mundo de la arqueología, y aquí está nuestro arqueólogo, vale un vestigio, es decir, hasta solo un fragmento. Con ese fragmento es como encontrar un hueso de alguien en algún lugar.
y en base a esa estructura ósea podemos reconstruir lo que significó o la técnica que se aplicó o la simbología que ésta pueda conllevar. En tal sentido, hemos traído entonces algunos de estas muestras que casi la mayoría son fragmentos, pero nos quiere decir mucho respecto a la simbología y respecto a las culturas, como éstas ya habían sabido dominar y elaborar la música ritual que ojalá la arqueología musical nos la enseñe. Bueno, entonces vamos ahí está, esta es la 1, ¿sí? Vamos entonces a comenzar con la Antara 1. Esta es una cerámica que está en el sitio Larrea de la Pampa Chumbe, del valle medio del río Nepeña. El río Nepeña está en la zona de Casma, en la provincia del Santa, en realidad colinda entre la provincia del Santa y del Casma y en el departamento de Ancash. Allí, en el valle de Nepeña, se ha hecho un trabajo y se ha encontrado este fragmento. ¿Podemos apagar las luces, por favor, un poquito para poder distinguir? Se ha encontrado un fragmento de una antara que, según la ficha que nos da Frédéric Angel, tendría 1200 años antes de Cristo. Aunque se sabe que la cultura Casma, data aproximadamente de 5500 años, o la cultura Recuay, que está por la zona, hasta los 600 después de Cristo. También está Sechín Bajo en la zona, y Sechín es una de las culturas también trabajadas por nuestro amigo Lorenzo Samaniego, y ha encontrado que en las estructuras pétreas hay grabados incluso sobre las partes internas del cuerpo humano, lo que significaría que hay un alto conocimiento de la naturaleza biológica del hombre. En este caso, la Antara 1 nos está diciendo cómo es que se manejaba, vean, la perfección circular, lo que demostraría que estaban manejando la caña como molde para la elaboración de las antaras. Pueden ver, este es un fragmento que habla de la Antara número 2, que está diciéndonos 2000 años antes de Cristo. Esta es la edad que le pone Frédéric Angel en el sitio de Rupantin. Es un fragmento de antara con 3 cañas de forma oval con orificios, un diámetro de 9 milímetros y de 6 milímetros unidas de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pasemos entonces a la Antara 3. La Antara 3 también está en esta misma zona, corresponde a Cuchipampa. De acuerdo a la etimología, Cuchipampa es un lugar feliz, alegre, lo que significa entonces que este pueblo, que tenía su estructura en lajas y bloques de piedra, algunas hay con vigas monolíticas que están caídas, decoradas con grabaciones, hay representación de guerreros. Vean, tenemos allí la estructura de una antara. Esta, verán ustedes cuando acerquemos cómo es que se elaboraba. Probablemente una caña por dentro revertida para luego otra vez sacarla y luego la cocción. Esta es la antara número 4, que corresponde al sitio Huancarpón, que están entre los ríos Laria y Salitre. Esto está por el río Santa, corresponde al Sechín Bajo, cuya cultura aproximadamente está de los 3000 a los 5000 años antes de Cristo. Y si vemos la etimología de la zona, los especialistas dicen que Huancarpón viene de huanca, y huanca vendría de tambor, lo que demostraría entonces que hay una asociación, de este instrumento con los bombos o instrumentos membranófonos.
Este sitio se ubica en el valle medio del río Nepeña, en el departamento de Ancas, y se han localizado allí estructuras hechas en piedra y barro con columnas monolíticas. En algunos de los casos hay lo que se llama un revestimiento fino de la cerámica, porque a decir verdad está diciéndonos que hay un mejor manejo. Ejemplo, esta es otra estructura de Antara de la misma zona que nos está diciendo que hay hulla en el revestimiento interno y luego en la parte externa hay una cerámica ya pulida. Podrán ver ustedes cómo es que está tan bien estructurado, y probablemente aquí hay cinco cañas, y seguramente estas están asociadas, como toda música de ese entonces, a aspectos festivos y rituales, ¿no? Pueden ver ustedes en la otra, número 5, que corresponde también al mismo sitio de Casma. Vean ustedes cómo es que hay la elaboración de la caña también estructurada, ¿no? Pueden ver ustedes allí y pueden hacer una diferencia. Ahora, esto tendrán que saberlo. En algunos casos, en este tipo de sociedades todavía pre-incas, van a encontrar que las cañas, en algunos casos, son cañas de entrada y de salida huecas, y en otras son truncas para generar un sonido, pero cuando son de salida también genera otro tipo de sonido. Ahí tenemos la misma Antara que visto desde otro ángulo. Esta es la cerámica número 6, que también del mismo conjunto de Palca, que está en el valle del río Casma, distrito y provincia, y que se dice, esto es una influencia chavinoide, lo que demostraría más o menos 1300 años, ¿no? Chavín, 1300 años antes de Cristo. Ahí van a ver ustedes cómo en la parte izquierda de usted, o derecha, izquierda de ustedes, vamos a ver que los tubos están ya cubiertos, es decir, otro tipo de tonada y no como el de la derecha abierta. Claro, esto tendrá mayor importancia para los estudiosos de la arqueología musical. Vean cuán fina es diríamos, el terminado, el acabado de esta cerámica. Ahora, esta es una mirada importante de esta Antara. Si ustedes perciben, el borde del agujero parece que tuviera otra estructura, luego recubierta con otro tipo de cerámica, lo que demuestra entonces que probablemente, porque ninguna mano humana puede hacer o tener este tipo de perfección, tanto para el espacio interno como para el espacio externo. Entonces, probablemente hayan utilizado, eso nos dirán los especialistas, hayan utilizado algunos moldes en caña. Porque los que trabajaron con Angel dicen que en efecto en Chilca mismo se han encontrado cañas asociadas a la confección de estos instrumentos. Esta es una cerámica número 7 que corresponde al sitio de Casma, al Bombón, y finalmente también vean, para que noten ustedes el material, y esta es la Antara 8, que también está en el río Casma, en el Valle Medio, en Tutuma, aunque algunos dirán que Tutuma parece ser un fruto de la costa. La cerámica 9, esta ya corresponde a otra cultura. Esta corresponde al valle bajo del río Culebras, que está en Guarmey, y que corresponde a la cultura Los Gavilanes. Los Gavilanes ha sido trabajado por varios arqueólogos muy famosos, como Lanin, Ducho Bonavía y el mismo Angel. Se data que esta Antara probablemente tenga de 2200 a 2700 a.C. Como verán, es más pequeña que las otras, la del Casma, y van a encontrar ustedes una fineza en su elaboración y probablemente en su instrumentación. Vean ustedes, aquí hay una pequeña reconstrucción, porque eso hacen también los arqueólogos, y verán ustedes la perfección con el que se elaboran los cañutos o caños o espacios internos tubulares de esta cerámica, ¿no?
Vean ustedes cuán perfecto es lo que dice entonces de su asociación con algunas cañas. Vean, ahí tenemos más de 7 tubos que probablemente estamos frente a una complejidad musical mucho más que la de Gaza, ¿no? Esta corresponde también al mismo valle del río Guarmey, y esta es del sitio Fortaleza, que se dice que es más o menos después de Chavín, 1300 a 1500 antes de Cristo, según anotación del mismo Frédéric Angier. Claro, hay algunas citas al costado de la imagen, que eso es para los especialistas y que puedan o cuando quieran los datos, que a las finales se les dirá dónde están y cómo tendrán acceso ustedes. Como verán ustedes, en el altar número 11, que pertenece al sitio Fortaleza del río Guarmey, pueden ver ustedes de perfil cómo es que están elaborados. Si van de izquierda hacia derecha, ustedes van a ver que hay una especie de tubo confeccionado en cerámica pura, mucho más fina incluso que la que recubre el instrumento, ¿no? Aquí tienen el otro lado lateral del mismo instrumento. Esta antara fragmentada, que corresponde al mismo sitio, demuestra lo que venimos diciendo. Si ustedes aguzan un poco la mirada, se darán cuenta que en efecto los dos tubos pareciera que tienen otro tipo de elaboración en otro momento, en otra circunstancia, y que nos está diciendo incluso la utilización de otro material que luego va a ser recubierta y convertida en una antara. Aquí van a ver en la parte superior que se usó un molde, claramente un molde, y porque eso ninguna mano humana va a lograr hacer, además con ese dispar de entrada y de salida, la entrada mucho más amplia que el de la salida. Esta es otra antara, número 12, que habla de Burro Corral o Barbacay se llama, también está en el valle del río Guarmey y corresponde a esta misma cultura y esta misma etapa, dice en algunos casos a final de Chavín, ¿no? Entonces estamos frente a estos vestigios que son importantes. Vean ustedes cuán importante es que un tubo puede terminar, es un tubo trunco que para producir un determinado sonido, distinto a este otro que es un tubo abierto. Y entonces allí nosotros veremos cómo es que los sonidos varían, cómo también ahora se elaboran las cañas de los higos. Esta antara 14 corresponde al sitio Iguanil, que está en el valle de Huaral. Probablemente sea Chancay porque hay una vinculación respecto a esta zona. Angier tenía anotado que en efecto en ese lugar ha encontrado el fragmento de la antara de 5 tubos o cañas, 3 abiertos y 2 cerrados, de forma triangular de superficie, pulida y pintada de rojo. Tubos cilíndricos por su diámetro de paredes planas, superficie pulida perforada a ambos extremos, abertura 10 milímetros parte superior y se aprecia 3 perforaciones. De largo calcula 72 milímetros, o sea 7 centímetros y 2 milímetros. Y luego de ancho igual 8, o sea 7 centímetros, 8 milímetros. Y de diámetro del tubo tendría 9 milímetros, ¿no? Antes de 1 centímetro. La cerámica 15 nos dice del sitio Purajama de Chilca en el Valle Medio. Esto está en la provincia de Lima y ustedes saben que Chilca es famosísima porque allí alrededor de los 5.000 a 6.000 años se ha encontrado el hombre de Chilca. Aquí se encuentra vestigios de instrumentos musicales que, a decir de Angier y su equipo, en verdad no correspondería a los orígenes del hombre de Chilca, sino más bien a la
consecuencia cultural, es decir, a la secuencia de hábitat en la zona, y que estaría dado más o menos de 700 a 1200 antes de Cristo. Vamos a ver, estamos en la 15, que esta Antara, esta es la 17, que también corresponde al mismo sitio. No hay mucha nitidez porque son vestigios muy cortos, pero que para los arqueólogos estaría demostrando que el hombre de Chilca, bueno, después del hombre de Chilca en sus orígenes, también se encontró este tipo